Tener bienes no es malo. Ejercer una autoridad en medio de la sociedad no es malo. Llevar una agenda diaria tampoco es malo. Lo que es malo es prescindir de Dios. Eso es malo. Amadísimos fieles, cuando Él me llama, le responderé. Lo libraré y lo glorificaré. Le concederé largueza de días. En este primer domingo de Cuaresma comenzamos un camino de reflexión y arrepentimiento. Hemos traído a colación como apertura de nuestra reflexión la antífona de entrada. Cuando Él me llame, le responderé, lo libraré y lo glorificaré. Le concederé largueza de días. En esta Santa Misa contemplamos a Jesús, el Hijo amado de Dios, quien en solidaridad con la humanidad experimentó la tentación, permaneció fiel a la voluntad del Padre y salió victorioso. Al escuchar el Evangelio de hoy, encontramos entonces al Jesús victorioso. En la narrativa de la tentación, Lucas presenta 3 tentaciones que desafían a Jesús, tal como nos desafían a cada uno de nosotros. La primera tentación, la tentación de las piedras. En la primera tentación, el diablo insta a Jesús a convertir las piedras en pan. Esto no se trata de hambre, sino de una tentación a actuar independientemente de la voluntad del Padre. En respuesta, Jesús cita el libro del Deuteronomio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Abro un paréntesis para decir que se convierte en un caos todo aquello en el que el ser humano intenta actuar solo de una manera individualista, sin tener en cuenta el bien de la comunidad, sin tener en cuenta el bien de todos. Cuando el ser humano actúa de una manera egoísta, porque esto es lo que yo quiero, voy a actuar de esta manera, voy a tomar esta decisión prescindiendo de Dios, se puede experimentar. Y yo diría, no solo que se puede experimentar, sino que se experimenta el caos, la confusión, porque no hay una coordinación. Incluso se carece de la bendición divina. Cierro el paréntesis. Jesús rechaza la tentación de buscar satisfacción fuera de Dios. Esto nos recuerda que a menudo somos tentados en confiar en nuestra propia fuerza, pensando que somos autosuficientes. Pero Jesús nos llama a recordar la mano poderosa de Dios, el brazo extendido y firme que liberó no solamente al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, sino que nos ha liberado a nosotros. Al citar la Escritura, Jesús nos remite a la historia de la salvación, donde Dios intervino con poder para liberar entonces a su pueblo. Pecamos en la tentación de las piedras cuando seguimos nuestra propia voluntad, cuando buscamos satisfacernos a nosotros mismos, olvidándonos de Dios. Respondemos a la gracia divina rechazando la tentación. Entonces recuperamos nuestra dignidad, reconociendo la intervención de Dios en nuestra vida, reconociendo que le pertenecemos y que Él nos alimenta con su palabra. Precisamente Jesús es la palabra eterna que procede del Padre por el Espíritu Santo.
y se nos da como alimento de salvación en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía. Dos partes fundamentales de la celebración litúrgica de la Santa Misa. Dos partes de las que no podemos prescindir. Entonces, la tentación de las piedras, nuestra respuesta, rechazando la tentación, recuperando nuestra dignidad, reconociendo a Dios en nuestra vida y nuestra pertenencia a Él y cómo Él nos alimenta. La segunda tentación es la del poder y la riqueza. En la segunda tentación, el diablo ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. Esta es la tentación del poder, la riqueza y el prestigio, valores que a menudo dominan nuestro mundo. Jesús responde diciendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Abro un paréntesis para decir que en medio de nuestra sociedad muchos podemos caer en esa tentación. Nos adoramos a nosotros mismos, nos colocamos en el lugar de Dios, adoramos otras cosas en nuestra vida. A veces yo le puedo preguntar a alguien: pero ¿por qué no viniste a esa misa? El domingo es que estaba muy ocupado, es que tenía que lavar el carro, es que tengo mucho trabajo. Tengo tanto trabajo, padre, que no puedo. Vino una familia de fuera a visitarme, pues perdiste el momento, quitaste a Dios del centro de tu vida y pusiste a estas otras personas. Cuando no juguemos a los tontos con Dios, debemos preguntarnos: ¿a quién servimos en la vida? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es Dios o son nuestros propios deseos? ¿Somos discípulos de Jesús a tiempo completo o somos creyentes a medio tiempo? ¿Venimos a Él solo cuando nos conviene o siempre venimos a Él? Jesús, amadísimos hermanos, se dio enteramente al Padre y estableció el reino de Dios mediante su muerte y resurrección. A este misterio hace referencia el apóstol San Pablo en la segunda lectura de hoy. Aceptar la tentación del poder y la riqueza significa permitir que nuestros corazones se llenen de la búsqueda de poder, la riqueza y las agendas personales. Tener bienes no es malo. Ejercer una autoridad en medio de la sociedad no es malo. Llevar una agenda diaria tampoco es malo. Lo que es malo es prescindir de Dios. Eso es malo. Yo he decidido servirte a ti. Tú eres mi prioridad. Mi prioridad no son mis deseos personales y egoístas. Yo quiero estar contigo siempre. La gracia que recibimos al rechazar la tentación del poder y la riqueza es esa búsqueda, ese entrar en la presencia de la palabra eterna de Dios, reconociendo que el reino de los cielos ha sido establecido por Jesús, quien ha muerto y ha resucitado, en quien creemos e invocamos para nuestra salvación, como lo señala el apóstol San Pablo al final de la segunda lectura de hoy. Entonces, la tentación del poder y la riqueza. Hay testimonios de cantantes que dicen haberle consagrado su vida al demonio, después se han convertido, se han arrepentido para lograr fama y riqueza. Dios nos da lo necesario para vivir, pero tenemos que abrirnos a su voluntad. La última tentación, la tercera, la tentación de poner a Dios en prueba, de probar a Dios, de tentarlo. En la última tentación, el diablo anima a Jesús a lanzarse desde el pináculo del templo, citando el Salmo 91 en los versículos 11 y 12, que dice: porque a sus ángeles mandará para que te guarden. El diablo sugiere que Jesús ponga a prueba el cuidado providente de Dios, pero Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios, utilizando las palabras del Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. Esta tentación habla del deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos, de poner a prueba el cuidado de Dios siendo imprudentes o irresponsables. También desafía nuestra confianza en Dios.
Amadísimos hermanos, estamos llamados a servir a Dios plenamente, no a arriesgar nuestra vida por una gloria personal, sino a confiar en su divina providencia. Hay jóvenes que les gusta tentar a Dios. Hay personas dentro de nuestra familia que les gusta tentar a Dios, y cuando nos preocupamos por ellos le decimos, mira, no es conveniente ir allí. Ten mucho cuidado. Veo que estás yendo a este lugar. Veo que te estás asociando con esta persona. Te puede pasar algo. No, lo que está por pasar le pasa a cualquiera. En cualquier lugar las personas se mueren. Tranquilo, no hay problema. Amadísimos hermanos, no tentemos a Dios. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Esto es lo que yo quiero en la vida. Quiero progresar, quiero la vida eterna. Quiero la salud. No juguemos con el tiempo. No juguemos con Dios. Confiar en Dios es decir, aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Protégeme, guíame, socórreme, te entrego mi día y actúo con prudencia. No voy a jugar todo el dinero de mi salario allá en el casino, porque el Señor me va a proveer. Él es un Dios providente. Te dio salud para que fueras a trabajar. Tienes trabajo, te ha dado el salario. Sé prudente, no malgastes el salario en irte a jugar, porque vas a pasar hambre y necesidad. No creas que Él es providente, me va a proveer. El Padre dijo que Dios es providente. Deus provideris, Dios provee. Y Dios provee, pero no podemos jugar al tonto. A Dios rogando y con el mazo dando. Finalmente, el llamado a servir, o bien sea la tentación, esta última. Cuando caemos en esta tentación, servimos a Dios solo cuando nos conviene. Lo ponemos a prueba en lugar de confiar en Él. Pero cuando rechazamos la tentación, nos damos cuenta que hemos de confiar plenamente en Dios, siendo prudentes, siendo responsables en nuestras decisiones y permitiéndole bendecir nuestros planes y acciones. En resumen, las respuestas de Jesús al diablo nos invitan a conocer a Dios a través de su palabra, permitiéndole que nos nutra en lugar de depender de la satisfacción terrenal. Amar a Dios sobre todas las cosas, eligiendo su reino sobre el poder y la riqueza efímeros de este mundo. Confiar en Dios sirviéndole plenamente sin buscar gloria personal. Entonces la liturgia de hoy nos llama a reflexionar sobre nuestra propia condición humana y sobre las tentaciones que enfrentamos. El miércoles pasado utilizamos la frase, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, y arrepiéntete y cree en el Evangelio. A medida que avanzamos en esta temporada de Cuaresma, hemos de tomar una decisión y tomar en serio las palabras, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El libro del Deuteronomio nos recuerda en el capítulo 6, versículo 13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Cuaresma es un tiempo para recordar la intervención de Dios en la historia humana. Es un tiempo para caminar confiadamente con Jesús, el Señor crucificado y resucitado. Es una temporada para volvernos hacia Dios, para reconocer y rechazar el pecado y para pasar de la oscuridad a la luz. Todos estamos destinados a regresar al polvo, mas en Cristo Jesús, nuestro cuerpo humillado adquiere una vida nueva y eterna. Tenemos que arrepentirnos, creer en el Evangelio. Tenemos que invocar el nombre del Señor que nos ha salvado con su muerte y resurrección en la cruz para poder tener vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios. Como el Señor muerto y resucitado, Él nos llama a una vida nueva y eterna. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Jesús nos alimenta con su palabra y nos da una vida nueva. Abracemos entonces la vida que Jesús nos ofrece. Y frente a la tentación, invoquemos al Señor. Concluyo la homilía como la abrí.
con la antífona de entrada. Cuando Él me llame, le responderé. Lo libraré y lo glorificaré. Le concederé largueza de días. Eso dice el Señor. Pero esa promesa que nos hace el Señor y que es para todos, se nos da cuando nosotros rechazamos la tentación y nos abrimos a la voluntad de Dios en nuestra vida.